Buenas noches, ya está en el estudio Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Con ella vamos a hablar de muchos temas que han pasado, han sucedido en los últimos tiempos, que han referido a la seguridad desde ya. No nos olvidemos que además la ministra fue criticada, muy criticada por mano dura, en un país que critica mucho, pero bueno, lo cierto es que fue criticada. La sociedad, según las encuestas, sin embargo, le reconoció su gestión, o le reconoce su gestión. También en algún momento voy a hablar con ella, porque ella fue ministra de Trabajo hace algún tiempo, de esto que está pasando con los dirigentes sindicales, viven en Barrio Nuevo, Moyano, lo que está pasando con los dirigentes de la provincia de Buenos Aires. A propósito del tema de la provincia de Buenos Aires, ya está en el estudio el ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, para hablarnos precisamente de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con muchos dirigentes, o varios dirigentes gremiales que están siendo investigados y apresados por casos de corrupción, ¿no? Y de este mismo tema, del tema de los dirigentes sindicales, ya más en la capital, Moyano, Oca, vamos a hablar con el diputado de la capital, Maximiliano Ferraro, que integra el equipo de investigación de la coalición cívica. Vamos directamente con la ministra Bullrich. Y la primera declaración que me sorprendió suya hoy, ministra, es que el presidente no puede viajar en aviones privados, en vuelos normales, comerciales. Sí. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso es taxativo. El presidente no puede viajar en vuelos comerciales. Primero porque cualquier persona que tenga interés en hacerle un mal al presidente puede subirse a ese avión y uno no puede saber quién es. Y adentro del avión las condiciones son muy débiles para un presidente, porque no puede tener custodia armada, porque está en una situación a 10.000 metros de altura, porque en segundo lugar va a aeropuertos, y en este caso de este viaje que va a hacer 3 países, con lo cual tiene una cantidad de escalas y va a una cantidad de aeropuertos en los que puede haber... claro, y yendo en vuelos comerciales tiene que salir por la puerta común donde salen todos. Sí, y además tiene una situación de inseguridad frente a gente que pueda querer atentar contra el presidente de la Argentina o digamos, las condiciones de seguridad que un presidente necesita no las tiene. Cuando el presidente viaja en un avión presidencial, o si no existe el avión presidencial, hasta que se compre en un avión privado, donde solo viaja él, va a ir a un aeropuerto con condiciones de seguridad, a la parte militar del aeropuerto, como va cualquier presidente. Cuando vienen los presidentes acá van a la parte militar, no van a la parte comercial del aeropuerto. Su equipaje, le podrían poner cualquier cosa en el equipaje del presidente, porque hay muchos empleados de una compañía, entonces podrían... como se dice, digamos, montarle algo como un atentado, digamos, ¿no? Sí, o ponerle algo en la valija del Ahora, presidente. él ha viajado hasta ahora, más que nada, en vuelos comerciales, y no ha pasado nada. Bueno, digamos, no ha pasado nada, pero en el último vuelo que vino el presidente, nosotros con la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvimos a dos personas de nacionalidad colombiana que venían traficando droga. En ese avión había droga. Es decir, que no fue responsabilidad de las autoridades argentinas, porque ese avión fue cargado en Madrid. Y venía, no recuerdo bien la escala, no sé si venía de Frankfurt, Madrid. Ahora, no es conveniente eso, digamos, que un presidente viaje con una pareja de narcotraficantes, que se le secuestra droga cuando baja el presidente, después los 2 detenidos que podían, digamos... que evidentemente eran narcotraficantes. Eran delincuentes, entonces, digamos, ¿no? Eran delincuentes. Entonces, estos son los temas por los que nosotros le hemos recomendado al presidente de la Nación, a través de la Casa Militar, de manera taxativa... Que este sea el último vuelo... No, que no sea este, que en este, no. y menos este, donde va a 3 países. Que ya directamente el Estado argentino y la seguridad del presidente, que está en manos de la Policía Federal, la custodia, y de la seguridad de la Casa Militar, la custodia integral del presidente, la seguridad del presidente, alquile un avión para el presidente y rápidamente se compre un avión para que el presidente de la Nación... Cualquier país tiene protocolos. Un presidente no puede viajar con el vicepresidente, no pueden viajar tantos ministros juntos. Es decir, hay protocolos en todas partes del mundo para los viajes de los presidentes. Entonces, el nuestro no puede ser una excepción. Habiendo sido la Argentina, además, un país que ha tenido
enormes problemas de seguridad, como han sido atentados importantes. Un país que hoy está en el centro de la escena mundial, porque tuvimos la reunión de la Organización Mundial de Comercio, la reunión del G20, es decir, que estamos en el centro de la escena mundial, el protagonismo de la Argentina en el mundo. Va a tener reunión importante este año con la presidencia del G20, sí. Claro, entonces es muy importante esto, pero bueno, es una recomendación que hemos hecho y esperemos que se pueda llevar adelante. Ministra, usted ha sido criticada mucho en los últimos tiempos, sobre todo desde la muerte de Santiago Maldonado. ¿Ha hecho alguna reflexión sobre eso? Bueno, en primer lugar, la primera reflexión que quiero hacer sobre Maldonado es que la verdad se impuso y yo creo que eso fue muy importante para la Argentina. Se intentó construir una realidad mentirosa y que el gobierno fuese responsable, y especialmente la Gendarmería, de la desaparición forzada de una persona. Y eso era totalmente falso. Nosotros nos mantuvimos en una posición, nos mantuvimos en una verdad y finalmente eso se supo. Y de la manera más profesional, con 55 peritos, con un juez a cargo. Es decir que a mí me parece que logramos demostrar que cuando uno dice la verdad, que cuando uno puede generar ese sentimiento, la sociedad acompaña. Y creo que la sociedad masivamente, menos quizás una minoría bulliciosa que quería que eso pasase, todavía quería que eso fuese así, menos ellos, creo que la sociedad comprendió el valor de la verdad y el valor de la verdad en este gobierno. Y eso me parece importante. Una pregunta sobre el sur, porque después hubo otro muerto. El tema ahí complicó a la prefectura. ¿Eso se aclaró? Eso está en pleno proceso de investigación. Hasta ahora no hay ningún prefecto... Nahuel, ¿no? Nahuel. Hasta ahora no hay ningún prefecto, digamos, imputado. Y creo que también va a salir, digamos, se va a saber lo que pasó, que eso no fue digamos que fue un enfrentamiento. Pero bueno, el juez está actuando bastante silenciosamente, está llevando adelante todas las pruebas. ¿Usted está conforme con la actuación de ese juez? Porque vi que lo criticaban en muchos sectores porque demoró mucho en entrar al lugar de los hechos, ¿no? Bueno, ese es un punto que nosotros hemos discutido porque, digamos, cuando uno entra tarde a un lugar, las pruebas se pueden diluir y además en ese lugar estaban el grupo que había tomado el lugar. Entonces, eso puede ser negativo. Pero nosotros estamos conformes, el juez es un juez objetivo, profesional, que trabaja con seriedad. Y bueno, quizás en el proceso esa parte podrá quedar de lado porque quizás no tenga la validez de una prueba. Pero sí consideramos que el juez trabaja seriamente. Es difícil para muchas veces ponerse en el lugar de muchos jueces federales del interior del país que trabajan en El Dorado, donde entra la mayor cantidad, en Misiones, donde entra la mayor cantidad de droga del país, o jueces en el sur que tienen otra conflictividad. Y nosotros nos apoyamos mucho en ellos y ellos en nosotros, y la verdad que con este juez, Villanueva, trabajamos muy bien. Y en esta causa, bueno, él está trabajando en silencio y nosotros esperando que salgan los resultados. Ministra, usted vivió de cerca lo que pasó los últimos de diciembre en el Congreso, que conmocionó, nos conmovió a todos, porque nunca se supo bien cuál era la intención que estaba ahí. Usted nunca se supo fehacientemente, digo, no se podían sacar conclusiones políticas de ver lo que pasaba, pero no fehacientemente. ¿Usted sacó alguna conclusión de eso? Sobre todo del último día, el 23 creo que fue. El 18, el 14 y el 18. Sí. En primer lugar, la primera conclusión que yo saco es que en la Argentina necesitamos madurar mucho más la convivencia democrática. Que cuando un grupo ve que quizás no tiene los votos parlamentarios, piensa que la calle le va a dar aquello que no consigue de otra manera. Y me parece que la calle y la violencia. Me parece que eso es una de las razones por las que la sociedad decidió cambiar y apoyar al presidente Macri.
porque si hay alguien que quiere la unidad de los argentinos, la convivencia, el diálogo, es nuestro gobierno y el presidente. Entonces, creo que ahí quedó muy claro la intención de un grupo de intentar por la violencia lo que no podían hacer por medio de las instituciones democráticas. Y pienso que la reflexión es que, digamos, en la democracia todavía tenemos que trabajar muchísimo más. Tuvimos años en los que, y usted lo vivió personalmente, se escrachaban periodistas, se vivía en amigos y enemigos. Nosotros queremos superar eso y permanentemente se ponen escollos para poder lograr una Argentina de diálogo. Pero vamos a insistir, y yo creo que eso fue lo que pasó. ¿Usted cree que hubo, porque yo escuché por ahí decir que ese día hubo un intento de golpe de Estado? ¿Usted cree en eso? Bueno, golpe de Estado es una palabra demasiado connotada en Argentina. Sí, en el sentido de desestabilizar al gobierno, hacer algo parecido con lo que pasó de la Rúa, digamos. Estuvieron a punto de tomar el Congreso. Si las fuerzas no actuaban como actuaron, el objetivo era tomar el Congreso. Y eso hubiera sido una imagen muy fuerte, que, digamos, es como la intención de querer volver a imágenes que en la Argentina tienen mucho peso simbólico. El helicóptero al principio del gobierno, tomar el Congreso, y nosotros no los hemos dejado. Nos hemos mantenido firmes, pero además por un tema concreto, que no es nosotros contra ellos. Es que la sociedad argentina quiere orden democrático, diálogo. La sociedad argentina no quiere que tiren 14 toneladas de piedras contra el Congreso. 14 toneladas de piedras contra el Congreso y las fuerzas de seguridad. Es decir, la sociedad argentina ha elegido vivir con más orden, donde pueda, un orden de convivencia, el orden de que si salgo al médico a llevar a mi hijo pueda llegar a tiempo y no tener permanentemente la calle cortada, que si alguien se quiere manifestar no lo haga con la cara tapada, que no le tiren piedras, que no haya violencia, que no maltraten a las fuerzas de seguridad como si fueran objetos y no personas. Todas estas cosas que se han vivido en la Argentina durante todos estos tiempos son parte del cambio que la gente votó y que creo que nosotros estamos digamos, representando ese sentimiento de la gente. Y por eso creo que lo que pasó el 14 y el 18, desde una perspectiva ha sido positivo. Primero porque nosotros logramos que las cosas, que la democracia funcione, la ley se votó, el Congreso funcionó. Y segundo porque creo que también hubo como un basta de la gente. Como diciendo, a ver, no tengamos siempre un discurso un poquito de si hacen, ¿por qué hacen? Si no hacen, ¿por qué no hacen? Si tiran piedras y son violentos, tienen que cumplir la condena por la violencia que ejercen y hay que respaldar a quienes nosotros les pagamos y les damos un uniforme y un arma para que nos protejan. Eso le voy a preguntar. ¿Usted cree que es necesario todavía un cambio? ¿Es necesaria un cambio de la cultura social argentina con respecto a las fuerzas de seguridad? Porque me parece que venimos de un tiempo largo donde la sociedad argentina, no sé si la asociaba con la dictadura, no sé con qué, pero digamos era bastante renuente a ver a la sociedad, a la policía reprimiendo. ¿Usted cree que es necesario ese cambio en la sociedad? Yo creo que es mucho más la gente que respeta la tarea cuando las fuerzas de seguridad trabajan bien y en el marco de la ley, que las que están, quizás eso es más una minoría la que piensa así, pero sí creo que es responsabilidad nuestra como un gobierno que quiere poner a las instituciones en un lugar mucho más elevado, dignificar a las fuerzas de seguridad y que no sean maltratadas, ni escupidas, ni sean puestas en el lugar del malo. Por eso nosotros trabajamos tanto en los casos que nos tocó, para que esto no fuese de entrada decir, te acuso, yo te acuso. No. Si alguien hace las cosas mal, será condenado como cualquier otra persona que delinca. Ahora,
el preconcepto nosotros no lo aceptamos. Y creo que ese cambio cultural lo estamos logrando. Y eso lo estamos viendo en los éxitos enormes que estamos teniendo, en la lucha contra las mafias, en la lucha contra el narcotráfico. Porque ¿quién da esa pelea? Déjeme preguntarle sobre ese tema. ¿Cómo está la lucha contra la droga ahora? Está muy bien. La verdad que estamos... Pero a ver, dígame, ¿en qué cambió? Bueno, ¿en qué cambió? En la cantidad de organizaciones criminales desbaratadas, en la cantidad de presos que hay por narcotráfico, 42% más de presos del año 2016 al 2017 de organizaciones de narcotraficantes, en la cantidad de bienes incautados, en la duplicación, en el caso de la cocaína, duplicamos la cantidad que ya habíamos nosotros duplicado en el 2016. En marihuana, aumentos enormes, en pastillas sintéticas, en el desbaratamiento de los lugares donde había concentración de organizaciones, en la capital federal, la Villa 31, la 1114, la Carlos Gardel en la provincia de Buenos Aires, el barrio Alto Verde en Santa Fe. Santa Fe, la ciudad de Santa Fe ha tenido la tasa de homicidios más baja del siglo. Desde el 2000 al 2017 venía subiendo, era una ciudad muy violenta. Ahora ha bajado este año en conjunto con el intendente Corral y con el gobierno de la provincia y con la presencia muy fuerte de las fuerzas federales, bajamos 50% los homicidios en la ciudad de Santa Fe. Y otro tanto en Rosario, y que era, acuérdese que se hablaba de la narcoprovincia y la narcociudad. Y todas las organizaciones que había están presas. Ahora están queriendo nacer unas nuevas, pero ya no las vamos a dejar nacer. Es decir, que el trabajo que se está haciendo no es solamente cuantitativo, es cualitativo. Así como estamos desestructurando mafias de todo tipo, en el narcotráfico estamos desarmando las organizaciones. Sin embargo, es común escuchar que todavía en todos los pueblitos, pueblos, ciudades, en la capital también, obviamente, hay consumo de drogas. Sí, bueno, a ver, pensar que uno puede llegar a tener, a parar toda la entrada de droga es bastante difícil. Estamos hace 2 años, pero hemos aumentado, digamos, cuando uno tiene la cifra de cuánto se consume en la Argentina y cuánto hoy estamos secuestrando, hemos cuatriplicado. Es decir que, y eso lo que ha hecho son cosas típicas del mercado. Ha aumentado mucho el precio y hay escasez. Así que esos son 2 elementos muy claros que muestran que no es lo mismo que lo que pasaba 2 años atrás. Hay mucho menos droga, y al haber menos oferta... Pero no puede haber también más delito de robo y todo promovido por la escasez, precisamente, y por los precios altos. Digamos, nosotros Hoy le digo porque hoy vi un caso de un chico que había intentado robar no sé dónde, la policía lo agarró, y él, cuando lo agarra la policía, dice: la droga me va a volver loco. Es decir, se ve que le estaba faltando. Bueno, ¿plata o droga? Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Cedronar, que es quien hace el trabajo para lograr que haya menos droga que destruya a los jóvenes, menos Paco, hay menos Paco, que haya más lugares donde puedan ir los chicos con problemas. Es decir, que la nuestra es la parte, digamos, dura, porque nosotros somos el Ministerio de Seguridad, pero tenemos quienes están en el trabajo, conjuntamente también con los gobiernos provinciales y las municipalidades, en el trabajo de ayudar y a prevenir, es decir, a que no haya realmente estos chicos que terminan matándose o inclusive entre ellos mismos por el negocio o por el consumo mismo. Así que esa sí que es una tarea importante, pero creo que estamos mejor, la gente lo sabe. En cada lugar la gente lo sabe. Ministra, usted fue ministra de Trabajo hace ya algunos años, pero estoy viendo que hay mucha información sobre corrupción de dirigentes sindicales. Hay un señor Barrio Nuevo que salió y amenazó al presidente en medio de todo esto.
Dijo que le va a pasar como de la Rúa y como Alfonsín, se va a ir antes porque se enfrenta con los dirigentes sindicales. ¿Qué opinión tiene de todo esto usted? Bueno, yo creo que, en primer lugar, nuestra concepción es pelear y denunciar e investigar a todos aquellos que usan el dinero de la gente y lo desvían para sus propios bolsillos. Sean sindicalistas, empresarios, sean políticos o lo que sea. ¿Esto incluye a los Moyano? Esto incluye a todo aquel que ha desviado plata, se la ha llevado a su propio bolsillo, ha robado, tiene que ser investigado y tiene que cumplir la pena que el delito le... Digamos, en este momento hay algunas investigaciones abiertas en torno a dinero que se desvía para empresas que en definitiva son pantallas de algunos sindicalistas. Ahora, esto pasa también con otros sectores. Digamos, nosotros también hemos investigado Barras Bravas, estamos investigando Barras Bravas, también hemos investigado y encontrado toda la mafia de la salada. En algún punto se mezclan, ¿no? Los Barras Bravas y algunos dirigentes sindicales, no todos, ¿no? Sí, digamos, el delito se mezcla y donde hay plata fácil se mezclan aquellos que intentan buscarla. A mí me parece que lo importante es lo conceptual. Nosotros no vamos contra una persona en particular. Nosotros vamos contra aquellos que desvían los fondos de la gente o hacen desfalcos empresarios o desfalcos sindicales o políticos. Y en nuestro caso, específicamente, trabajamos sobre algo que es muy importante que en la Argentina no ocurra, que es que no haya connivencia entre las organizaciones de narcotráfico y políticos, jueces, empresarios o sindicalistas. Eso para nosotros es por eso... Pero ¿hay alguna posibilidad o hay ya hechos de bueno, que tuvimos el hecho del intendente Itatí, que está preso. Tuvimos en esa causa, también hubo una presentación en el Consejo de la Magistratura sobre el secretario del juzgado. Hemos tenido concejales presos y todavía están detenidos por causas importantes. Pero prevenir que el Estado argentino no sea el problema con el narcotráfico es fundamental, porque cuando la barrera, digamos, la línea se confunde, terminamos, y eso no nos va a pasar. Por suerte estamos prevenidos. Terminamos con un Estado narco. Sí, pero yo creo que el hecho de cómo estamos trabajando, porque además acá no está trabajando solo el Ministerio de Seguridad de la Nación, están trabajando los Ministerios de Seguridad de todas las provincias. Hemos hecho un acuerdo nacional. En la provincia de Misiones, donde más es el número 1 de cantidad de secuestro de droga, trabajamos codo a codo con el gobierno provincial y el ministro de Seguridad, Marcelo Pérez, pero codo a codo. En la provincia de Corrientes, que es la segunda donde se secuestra droga, codo a codo con el gobernador y lo mismo en Salta, en Jujuy, que son las 4 provincias con más entrada de droga en la Argentina. Así que el trabajo es mancomunado. En el sur, que hay en las zonas petroleras, en general, la cantidad de droga es muy alta por el tipo de vida. Trabajamos en conjunto con los gobiernos provinciales. Es decir que hemos armado como un equipo. Y yo creo que hay mucho entusiasmo en todos, en el trabajo que se hace, y cada vez que se logran objetivos, creo que la gente lo siente y siente que estamos trabajando todos juntos. Le agradezco muchísimo, Victoria. Muchísimas gracias. Una pausa. Después de la pausa, el caso de los dirigentes sindicales en la provincia de Buenos Aires. Bien, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, y el caso de varios casos sindicales que están siendo investigados y algunos dirigentes sindicales están presos
por casos de corrupción. Vamos a empezar por Marcelo Balcedo. Y usted sabe, ministro, que a mí me sorprendió este caso, en primer lugar, porque veo noticias espectaculares de toda la fortuna que tenía y todo, pero yo no sabía que este dirigente existía ni que ese gremio existía. Y creo tener, más o menos, obviamente, por mi obligación profesional, algún conocimiento de los gremios que importan en este país. ¿De qué gremio estamos hablando? Estamos hablando de un gremio de auxiliares, docentes, que tiene una importancia significativa arbitrando la paritaria docente cada año. Entonces, pero no es un gremio grande, ¿no? No, 22.000 afiliados aproximadamente, de los cuales se han detectado 12.000 dobles afiliaciones. Y de hecho, la semana pasada el ministro Sanchezini ya revirtió 1.200 afiliaciones de personas que fueron afiliadas compulsivamente. Es decir, que estamos hablando de unos 10.000 afiliados. Sí, contabilizaban los 22.000. Ahora, en la tarea de depuración que se está realizando, se ve que evidentemente no eran tantos, pero que tenía un rol muy significativo en los votos que se aportaban para aprobar o no la paritaria docente cada año. Entonces, de ahí la importancia que tenía, más allá de la influencia que se llevaba adelante a través del medio de comunicación, que era conocido, en La Plata. Dirigía un diario. Dirigía un diario de La Plata, una radio y una presencia mediática importante. Pero lo más importante es también todo lo que está sucediendo a lo largo de la investigación judicial. Claro, esto es lo que le quería preguntar. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se detectó que esta persona, que no era muy conocida, tenía esta fortuna? ¿Y a cuánto llega la fortuna hoy? ¿Cómo es? Bueno, el ámbito de La Plata sí era conocido, ¿no? Y por supuesto para todos los que están en el ámbito de la educación, en el Ministerio de Trabajo también, porque cada año había que lidiar en la paritaria con el arbitraje docente, del señor Balcedo. con un arbitraje en el cual tenía un peso significativo. Así que no se puede ignorar. La presencia mediática también de un diario en La Plata era otro elemento que lo hacía muy conocido. Ciertamente nadie imaginaba que despuntando el ovillo se iba a encontrar semejante fortuna, semejante manifestación de dinero que en una investigación muy profunda que está llevando adelante el juez Kreplak, están apareciendo vinculaciones que hay que probar, por supuesto, pero que son complejas respecto de cantidad de dinero negro, que no se sabe bien el origen, financieras. Hoy solo, en el día de hoy, se allanaron 15 propiedades, 15 a nombre de él o de alguno de sus testaferros o de su mujer. Prácticamente se entiende que ya estaba instalado en Uruguay. Ahora, pero ¿cómo hacía esa? ¿A qué mecanismo recurría para hacer esa fortuna? Porque no es un gran sindicato. Entonces, ¿de dónde sacaba esa plata? Bueno, lo que el juez está investigando es la posibilidad de extorsiones a través del medio de comunicación y la utilización del dinero del sindicato. Esto es concretamente lo que está investigando y la posibilidad de que haya asociaciones ilícitas con prestaciones de distintos servicios que determinaron que ese dinero, mucho de ese dinero negro, sea utilizado y multiplicado. Sabemos que hay un vínculo también que el juez investiga con una concesionaria de La Plata, que de pronto era una concesionaria casi en quiebra y acabó siendo muy importante vendiendo autos de colección. Entonces hay una cantidad de variantes que está pidiendo información el juez a la UIF, a la AFIP, etcétera, y que creo que va a llevar adelante una investigación que si el proceso de extradición avanza, porque también sepamos que hoy por hoy depende de la justicia uruguaya el conceder o no la extradición cuando la solicita el juez. ¿Por qué no la solicitó todavía con tantas pruebas? Tiene 30 días. Tiene 30 días para hacerlo, hay que fundarla. Hay un derecho internacional en el medio que justifica y hay un país y fiscales interviniendo y jueces de otro país. Desde el momento de la detención, 30 días. Él está detenido porque se le había pedido a Interpol que lo... Sí, claro. Sí, claro, y de hecho viajó una delegación de gendarmería, debería haber tenido el juez el trabajo hecho ya. Déjeme que opine yo. ¿Perdón? Debería haber tenido el juez el trabajo hecho ya, digo. Por supuesto, pero él tiene que fundar, de acuerdo a los nuevos elementos que aparecen, cuál es la razón por la que tiene que comparecer en Argentina y el país soberano que hoy por hoy lo tiene detenido tiene que determinar que no tiene hechos que investigarse en ese país. Entonces, hay cumplimiento de normas de derecho internacional que exigen que dentro del marco de los 30 días de la detención se pida la extradición.
Y luego empieza un proceso que no va a ser un proceso inmediato, me parece. No fue solamente él, tenemos al Pata Medina, tenemos al otro dirigente de Bahía Blanca, de la UOCRA. Tenemos lo de la Salada, que nos olvidamos. Bueno, tenemos sí, ya nos estamos olvidando de muchas cosas. José López nos hemos olvidado. Bueno, pero esto, Joaquín, creo que habla de primero una decisión política. Una decisión política muy clara, muy Bueno, esto le iba a preguntar, antes de seguir. Sí. ¿Todo esto es producto de una decisión política o de resoluciones judiciales? No, claramente hay una decisión política. En el caso de la UOCRA de Bahía Blanca se manifiesta muy claramente. El 20 de septiembre del año pasado viajamos a Bahía Blanca con la gobernadora, yo viajé con ella, y la gobernadora públicamente mencionó el hecho de que algunas obras no continuaban y estaban demoradas por aprietes, y mencionó a micrófono abierto a un señor Burgos, que ahora es uno de los detenidos, como alguien que estaba extorsionando desde la UOCRA de Bahía Blanca. Luego nos enteramos que era un pedido a empresas de bacheo en la Ruta 3, que era de 100.000 pesos por mes. Eso es lo que estaba pidiendo a los empresarios para poder trabajar y para poder aportar trabajadores. Eso es parte de lo que se hacía, ¿no? Entonces, quiero decir, hubo una decisión, para completar la respuesta, de la gobernadora que manifiesta públicamente que la UOCRA estaba apretando a las empresas locales y que eso dificultaba la obra pública. ¿Hubo alguna denuncia concreta del gobierno? De oficio, la justicia comienza a intervenir. El fiscal general determina una investigación a partir de los dichos de la gobernadora, y ahí comienza con una cantidad de escuchas, intervenciones, etcétera, a desgranarse la cantidad de pruebas que ha determinado que Montero y que Burgos y una cantidad de dirigentes estén detenidos. Por eso, digo, es una confluencia entre decisión política, una garantía que ahora ofrece la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, porque el trabajo de Julio Contegrán es excelente en ese aspecto, la justicia que se siente respaldada y que puede avanzar, y también los denunciantes. Creo que uno de los grandes elementos a destacar, y que insto también a la ciudadanía de la provincia en el mismo sentido, es que hay que animarse a denunciar. O sea, los empresarios no se animaban a denunciar. Y ahora tenemos cantidad de empresarios que están diciendo, bueno, a mí también me pasó, el modus operandi era esto es lo que me pedían, esto es lo que yo tuve que dar en su momento, porque no era solamente dinero, era también el ofrecimiento completo de prestaciones adicionales. Las viandas había que contratarlas, es decir, las viandas para los empleados habría que contratarlas. Las listas de empleados que había que contratar no era libre para el empresario. Los baños químicos eran de la UOCRA, eran de estos empresarios. Es decir, no de la UOCRA, eran personales de testaferros o de ellos mismos. Y todo tipo de servicio adicional estaba obligado el empresario. Lo mismo en La Plata. Se duplicó la cantidad de obra pública en La Plata desde que el Pata Medina está detenido y fue desarticulada la UOCRA. Te digo, hay efectos concretos en la inversión. A mí lo que me extrañó, sobre todo en el caso de Montero, es que había una fortuna, había propiedades, pero había droga Armas. también. Y armas. Armas y droga. droga. Armas y droga. Y una máquina de contar dinero. Claro. Ahora, ¿esto de la droga es un caso excepcional o es...? En verdad, en todos otros de estos los casos, allanamientos no hemos encontrado. En Uruguay tampoco. En Uruguay, que yo sepa, no, porque de hecho si no hubiera habido una ampliación, por supuesto, por parte de la denuncia. En el caso del Pata Medina, siempre ha existido algunas menciones respecto de que algunos vínculos que él tenía sí establecían cierta relación con los negocios de la droga en algunos ámbitos de La Plata. Pero bueno, eso está en pleno proceso de investigación. Ahora, ministro, yo tengo la impresión de que los dirigentes sindicales, porque uno los ve exhibiendo sus riquezas o enviando dinero para un banco, para otro banco, que no se han dado cuenta que el mundo ha cambiado mucho, sobre todo en el manejo financiero del dinero, ¿no? Sí, claro. A partir del 11 de septiembre del 2001, eso paulatinamente ha ido cambiando hasta el punto que hoy ya son muy difíciles las transacciones. Esto tiene una concepción antigua de la corrupción, digamos. Seguramente, y también me parece que
lo que no percibieron es el cambio en esa sensación de impunidad que podía llevar a exponer esto. Aún habiendo percibido ese cambio, pudieron pensar que la situación seguía igual y que no había ningún tipo de consecuencia de sus actos. Repito, ha cambiado en todo sentido la decisión política por parte del gobierno. Mauricio Macri lo ha explicitado expresamente a nivel nacional, la gobernadora a nivel provincial y en todos los ámbitos, porque, como decíamos, nos hemos olvidado de cantidad de cuestiones, nos hemos olvidado de todo el avance contra la mafia de la policía, el avance contra la mafia del sistema penitenciario, lo que mencionamos de la salada, el juego, que ya no solamente la gobernadora ha actuado sobre el juego ilegal, sino también limitando el juego legal, como lo hizo la semana pasada con decisiones políticas muy importantes, y también con algunos mensajes ejemplificadores a la justicia. Nosotros tenemos desde este ministerio, con la gobernadora, ya aproximadamente cerca de 15 separaciones por renuncia o por destitución de jueces y de fiscales en la provincia de Buenos Aires, algunos emblemáticos. Y esto es un mensaje que se escucha, que se siente. Los juris llegan a su fin. Y cuando no llegan a su fin, fuerzan la denuncia, la renuncia de aquella persona que está siendo investigada. Esto también es importante porque genera una ejemplaridad respecto de todos aquellos que dicen, bueno, evidentemente hay condiciones diferentes. Ahora, usted lo que dice, ministro, entonces, es que si hubiera ganado el otro partido que ganaba, porque yo lo que le quiero preguntar es, ¿estos dirigentes sindicales tenían relación con el gobierno que se fue? Creo que los dirigentes sindicales han tenido relaciones con todos los gobiernos y siempre han tratado de mantener un vínculo que les permita sostener sus posibilidades de crecimiento incluso y de influencia y de poder. La gobernadora María Eugenia Vidal expresamente en cualquiera de los ámbitos que tuviera que ver con comportamientos mafiosos le ha puesto un límite. Le ha puesto un límite. Porque una cosa es reconocer el buen sindicalismo y otra cosa es el sindicalismo mafioso. Este gobierno tiene vínculos con sindicalistas. Nosotros tenemos vínculos con sindicalistas porque es totalmente lógico. Tenemos cantidad de empleados de nuestros ministerios afiliados a distintos sindicatos. Sin embargo, los comportamientos mafiosos son rechazados de plano. Le agradezco mucho, ministro. No, por favor, gracias a usted. Una pausa. Bien, estoy con Maximiliano Ferraro, que es diputado de la capital, vicepresidente del bloque de Cambiemos, no se llama la capital de otra manera, pero de Cambiemos para que lo conozcamos todos. Forma parte del equipo de investigación de la coalición cívica. Es un lilito, va. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué está pasando con los Moyano? Me parece que, Joaquín, con Moyano están funcionando organismos del Estado que durante 12 años en la Argentina no funcionaban y que garantizaban impunidad, como es el caso actual de la Unidad de Investigaciones Financieras y la FIP. Y claramente me parece que la denuncia que ha hecho la Procelac, nosotros tenemos que ser respetuosos de que la justicia investigue. La UIF ha investigado y ha visto movimientos por más de 100 millones de pesos que vinculan a empresas de Moyano o que estarían vinculadas con la familia Moyano, con Patricio Farcuc, OCA, el grupo Rúa. Es el dueño, el supuesto dueño del grupo OCA. El principal correo privado del país. Entonces, yo quiero resaltar esto, Joaquín. Tiene que ver con una investigación que ha hecho la UIF, tiene que ver también con una supuesta evasión que está denunciando la FIP, vinculada a miles y miles de millones de pesos, y me parece que hay que separar estas dos cuestiones. Por un lado, existe esta denuncia, lo ha efectuado la Procelac, ha actuado la Unidad de Investigaciones Financieras. Tenemos que ser respetuosos y que la justicia actúe.
que no lleguemos tarde como en otros casos se llegó en la Argentina, vinculado a cuando con Lilita, la coalición cívica, denunciábamos otros casos, como el caso de Néstor y Cristina Kirchner, o los casos que hemos denunciado Pablo Oliveto Lago y también el equipo de investigación con respecto a la provincia de Buenos Aires y el ex gobernador Daniel Scioli. Me parece, yo quiero resaltar esto, Joaquín, porque mire, si nosotros nos preguntamos durante los 12 años de kirchnerismo cómo el expresidente de la Nación, la expresidenta de la Nación, que fueron durante 34 años, trabajaron en la administración pública, ya sea con cargos electos o no electos en Santa Cruz o a nivel nacional, ¿cómo hicieron para hacer los millones y millones de dólares que hicieron? Y en esto no se les escapa a los dirigentes sindicales. No solamente el caso Moyano, el caso Medina, bueno, los que hablaba usted recién con la ministra de Seguridad, con el ministro de la provincia de Buenos Aires. También corresponde preguntarse cómo muchísimos dirigentes sindicales se convirtieron en empresarios representando a los trabajadores. Y me parece que en esto es claro. Mire, el procurador de la provincia de Buenos Aires el otro día decía, no es que la justicia investiga a los sindicalistas, no es que Cambiemos está en contra de los sectores sindicales o los dirigentes sindicales, sino lo que Cambiemos se vino a comprometer acá es a no garantizar impunidad para nadie. Y acá la política, el sindicalismo, ciertas empresas gozaron durante mucho tiempo connivencia por parte del Estado Nacional, por parte del Estado provincial en la provincia de Buenos Aires. Contame de OCA, en primer lugar, ¿cuáles son los problemas de OCA y cuál es la relación real de Moyano con OCA? Bueno, a ver, está claro, principalmente vamos a partir de una cuestión fundamental. Moyano en el Club Atlético Independiente, el contrato de más de 2,5 millones de dólares que convirtieron como main sponsor a OCA del club al cual acababa de llevar Moyano. Después también lo que de esta investigación es interesante que surge, Joaquín, es que en momentos donde muchas de estas empresas que se prestaban y hacían un significativo movimiento de dinero, hacían donaciones al club vinculado a Pablo Moyano o a la mutual vinculada a camioneros en momentos donde declaraban la cesación de pagos. Y estamos hablando de 6,5 millones en una, en 4 millones y pico en otra. Entonces, a ver, son alertas. Pero en ese mismo momento es cuando Moyano saca plata del sindicato de camioneros y la pasa a OCA para pagar salarios. Exactamente. Pero por otro lado, OCA le dona dinero a la mutual. Eso no se entiende, ¿eh? Bueno, el tema está que es importante en esto en la investigación, el entrecruzamiento de estas empresas. Es OCA, es el Grupo Rugo, es Damasco Sociedad Anónima, es Pertenecer Sociedad Responsabilidad Limitada, Guía Laboral, y que no solamente están vinculadas a estas, sino también están vinculadas a Covelia, que es una empresa que también es todo el tema de la basura y está vinculada a la familia Moyano. Pero, a ver... Ahora, es una familia muy poderosa, sobre todo su padre tiene mucha influencia, fundamentalmente en la CGT, su hijo es el líder del sindicato camionero, que puede parar este país en... ¿Usted cree que va a seguir adelante todo esto? Mire, yo creo que tiene que seguir adelante, que la familia Moyano o algún familiar del propio Hugo Moyano no tienen que sentirse perseguidos y que ninguno estamos exentos y que tenemos que rendir cuentas a la justicia. Por eso también yo quiero acá reivindicar, y me parece que es importante lo que ha trabajado la Oficina Anticorrupción, conjuntamente con la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, es en la nueva modificación de la Ley de Ética Pública, que recoge un planteo histórico de Lilita vinculado a que los dirigentes sindicales, más los dirigentes sindicales que manejan miles y miles de millones de pesos de las obras sociales, presenten las declaraciones juradas. Y me parece que esto también tenemos que ir a fondo porque es parte de este compromiso que asumimos desde Cambiemos. Un compromiso de transparencia, un compromiso de una clara lucha contra la corrupción y por lo menos nosotros, Joaquín, desde la coalición cívica y una lucha histórica que venimos haciendo, acá nosotros no diferenciamos en unos u otros, sino que vamos camino a que esa posibilidad de no garantizar impunidad, la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción realmente sean posibles. Y eso
le cabe a la dirigencia política, a los empresarios, a las cámaras de esas empresas que muchas veces se nuclearon en la obra pública y también a los dirigentes sindicales. Muchas gracias. No, gracias a usted. Buenas noches. Una pausa. Bien, el Papa llegó hace pocas horas a Chile y sobre eso lo que me parece que hay que hacer son reflexionar sobre dos temas. Uno es el país donde ha llegado, Chile, que tiene sus problemas para el Papa. Que tiene sus problemas fundamentalmente porque hay una comunidad mapuche muy fuerte y un desprendimiento de esa comunidad, que también es fuerte, no es un desprendimiento, pero no es un desprendimiento menor, tiene una posición muy crítica y muy agresiva con la Iglesia Católica romana. Y posiblemente de ahí surjan estos atentados que sucedieron en los últimos días, quemando iglesias y demás cosas. El otro problema que hay en Chile es que hay una jerarquía católica, una jerarquía de la Iglesia, bastante separada, muy conservadora, muy separada, digamos, de las necesidades de la gente común. Al revés de lo que pasó durante la dictadura de Pinochet, que había una dirigencia religiosa católica, la Iglesia Católica, muy comprometida con los derechos humanos y muy crítica de Pinochet. Pero eso cambió. Estos son los problemas con los que se enfrenta el Papa en Chile. De todos modos, a ver, ¿por qué va entonces? Preguntarán. Y va porque los papas van, todos los papas van donde la Iglesia tiene problemas, ¿no? Esta fue la respuesta que Juan Pablo II dio cuando viajó a México y se trasladó hasta Culiacán, donde había un movimiento indigenista también muy agresivo. Y muchos funcionarios vaticanos le dijeron, no viaje ahí porque hay riesgos. Y él le contestó, no, yo tengo que viajar donde la Iglesia tiene problemas. El otro tema es la Argentina. Pasó hoy por el espacio aéreo argentino, le mandó un telegrama al presidente, un telegrama formal. Algunas cositas salió de la formalidad, recen por mí, mi querida patria, bueno. Pero en general fue un telegrama formal. No sé por qué el vocero del Vaticano oficial en Roma había dicho hacía pocos días que el mensaje, en este caso, al tratarse de su país, iba a ser interesante, dijo. Sin embargo, fue formal. Pero yo creo que acá la pregunta que hay que hacerse es si el Papa va a venir o no a la Argentina. A fines del año pasado, él estuvo con alguna gente de la Argentina, le preguntaron si iba a venir a la Argentina, y él le dijo que habló de la próxima primavera argentina. Sí, estamos hablando de septiembre, octubre. Creo que se tienen que dar también algunas condiciones. No es que el Papa no venga porque hay una grieta o hay una situación de conflictividad ajena a él, y en ese caso él podría venir a pacificar. El problema es que acá la política argentina, la extrema polarización de la política argentina, lo ha metido al Papa dentro de la grieta. Fíjense que se quejan hasta los que lo critican al Papa porque hace o porque no hace tal cosa. Se quejan porque no viene a la Argentina los que lo critican al Papa porque hace o no hace tal cosa. Entonces, dejemos que el Papa sea el Papa, digamos, y que sabemos que si este año no viene, si esta fecha tentativa de la primavera próxima no se cumple, no vamos a poder pensar en una visita del Papa en el 2019, sino en el 2020. ¿Por qué? Porque en el 2019 hay elecciones en la Argentina, y elecciones que no son cualquier elección. Hay elecciones presidenciales.
Es muy difícil que un papa, sea cual fuere, vaya a un país, sea cual fuere también, en medio de un proceso electoral. De hecho, fíjense ustedes que el Papa Francisco había pensado en ir, y así lo había conversado con sus colaboradores, en ir en noviembre pasado a Uruguay, Argentina y Chile. En noviembre, bueno, Uruguay no tiene elecciones, no tenía elecciones el año pasado, Argentina ya hubiera pasado su elección, que era en octubre, y todo estaba muy bien, hasta que el gobierno chileno le dijo, no, un momentito, nosotros estamos en medio de un proceso, vamos a estar en noviembre en medio de un proceso electoral que efectivamente no solo fue noviembre, sino también diciembre. Y ahí tuvo que reordenar toda su agenda. Entonces me parece que yo creo, ojalá que el Papa venga este año, creo que está en la voluntad de él de venir, y creo que los argentinos tenemos que hacer más fácil las cosas sin dejar de pensar tanto en el Papa como si fuera el senador Pichetto. Realmente, yo a veces veo declaraciones, veo artículos de intelectuales que hablan del Papa como si fuera el senador Pichetto. Si hizo esto, si no hizo esto, si hizo aquello. Es un hombre que está en otra dimensión y no podemos tratarlo de esa manera. Chao, hasta lunes.